Asociación Camino Anima Mundi presenta Sí. y damos una cálida bienvenida a quien nos escucha a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar algo que de verdad cambia por completo la perspectiva de las cosas. Totalmente. Es uno de esos temas que te sacuden por dentro y te obligan a replantearte casi todo, ¿verdad? Absolutamente. Nuestra misión hoy es desentrañar el llamado concepto 9 de las enseñanzas de Antonio Oliver, que bebe directamente de la filosofía de Heidegger. Y, a ver, el objetivo es comprender qué significa exactamente la frase existir como tarea. Eso es. Una frase que, bueno, marca la diferencia fundamental entre la humanidad y el resto de la creación. Vale, pues vamos a desgranar esto porque no nacemos hechos. Imaginemos por un momento que compramos un mueble enorme, de estos que vienen desmontados. Uf, la típica pesadilla de fin de semana, claro. Exacto. Pues abres la caja en el salón y te das cuenta de que no solo faltan las instrucciones de montaje, sino que las piezas ni siquiera tienen una forma definitiva. Madre mía, eso sí que es aterrador. Es básicamente un bloque de madera en bruto, te dan un par de herramientas y te dicen, bueno, suerte. Pues esa es la premisa fascinante de lo que vamos a explorar hoy. La ilusión de que nacemos terminados es, eso, una ilusión. Y lo fascinante aquí es que este punto de partida choca frontalmente con cómo solemos entender la vida por pura inercia. O sea, normalmente pensamos en el ser humano como alguien que va pasando por fases. Claro, la infancia, luego la juventud, la madurez y ya está. Eso es. Creemos que en el fondo ya somos algo desde el minuto uno. Pero lo que nos plantea esta filosofía, y en concreto el concepto de Dasein de Heidegger, es que somos radicalmente distintos a la materia que nos rodea. Fíjate, el Dasein, el término para la existencia humana. Exacto, el Dasein. Si pensamos, por ejemplo, en una montaña, o en un roble centenario, o incluso en la silla en la que estamos sentados ahora mismo, pues esos elementos simplemente tienen presencia. Están ahí y punto. Están ahí. Su modo de estar en el mundo es pasivo. Y sobre todo, está terminado, es algo cerrado. Claro, a ver, una piedra es una piedra desde el primer milisegundo en que se enfría el magma y sigue siéndolo hasta que se erosiona por completo miles de años después. Totalmente. Sufre cambios físicos, por supuesto, pero la piedra no tiene crisis existenciales. O sea, no se levanta un martes pensando si está siendo la mejor versión posible de una piedra, no. Que va, que va. Y esa es la diferencia radical. Tener una naturaleza dada, que ya está cerrada, frente a tener una naturaleza que está por construir. Antonio Oliver utilizaba una metáfora visual muy elocuente en sus vídeos sobre humanismo contemporáneo. Sí, la línea que dibujaba. Esa misma. Trazaba una línea que separaba de forma muy tajante el simple estar aquí del verdadero existir. Un león o un mineral simplemente están aquí, con una pasividad terminada. Ya. Pero existir es otra cosa. Existir para el ser humano se define como un proyecto, con un guión en medio, proyecto. Somos lanzados hacia adelante. El punto de partida no es un ser completo, sino lo que Oliver llama un no-yo. Un no-yo me parece un término potentísimo, como un lienzo en blanco o pura potencialidad, ¿verdad? Exactamente. Empezamos siendo pura potencialidad. Y la meta, al final de esa línea vital, es el verdadero yo. Todo lo que ocurre entre el principio y el final es nuestra responsabilidad intransferible. Vale, pero a ver, detengámonos ahí un momento, porque suena muy poético y muy grandilocuente, pero si lo analizamos en frío, lo primero que yo pienso es que tiene que ser agotador. Sí, desde luego. O sea, si los animales o las cosas disfrutan de esa paz cósmica, de no tener que tomar decisiones constantes sobre quiénes son, pues ¿no resulta un poco agotado para nosotros tener que estar siempre haciéndonos? Es una duda muy razonable. Claro, porque es como una carga. Porque es tan terrible rendirse y vivir en piloto automático si eso da un poco de paz mental. Pues mira, esa es una de las grandes tensiones del existencialismo. Y aborda directamente eso que llaman la angustia ante la libertad. La responsabilidad ineludible de construirse genera un vértigo inmenso. Un agotamiento profundo, vaya. Sí, pero el gran error, la trampa absoluta, es creer que abandonar la tarea nos va a dar la paz de la piedra o la serenidad del león. Ah, no. Si dejo de intentar hacerme a mí misma, no me quedo simplemente tranquila en una esquina. ¿Qué va? En absoluto. Renunciar a ese esfuerzo no nos convierte en animales en paz, nos deja en un estado de humanidad incompleta. Es un estancamiento doloroso. Ostras, claro. Como que te quedas a medias. Exacto.
Quien elude este esfuerzo no comprende la mecánica de ese no yo inicial. La vida entera es la trayectoria hacia el verdadero yo, y la realidad es que no hay atajos. No hay botón de pausa. No lo hay. La fatiga es real, sí, pero es la fatiga del escultor que está creando una obra. La alternativa no es el descanso. Es una inercia aplastante que genera un sufrimiento mucho más sordo y destructivo. Madre mía. Claro, si asumimos entonces que esa carga es inevitable para no quedarnos a medias, la pregunta que cae por su propio peso es ¿con qué material trabajamos? No podemos esculpir en el vacío. No, desde luego que no. Y preparando esta inversión profunda con los textos de Oliver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Me topé con una idea que me rompió los esquemas sobre el tiempo. ¿Ah, sí? La percepción del tiempo es clave aquí. Normalmente vemos el tiempo como algo que marca el reloj, o como un contenedor vacío donde vamos metiendo actividades, ¿no? Pues ahora trabajo, luego como, después duermo. Y esa es una visión puramente utilitaria, muy de agenda. Pero, bajo la lente de existir como tarea, el tiempo adquiere una dimensión radicalmente distinta. Es la arcilla. Eso es. El tiempo no es un contenedor, es la arcilla. Es el pan, el material físico indispensable para esculpir la fisonomía de nuestro ser. Fíjate que no se puede ser humano en 5 minutos. Claro, no da tiempo a desplegar todo lo que eres. Requiere un desarrollo longitudinal, un despliegue a lo largo de los años. Por eso decíamos que la base de la existencia pasa por esa negación inicial. Yo no soy yo. Es una lucidez muy humilde, la verdad. Admitir que lo que somos hoy es solo un fotograma de una película mucho más larga. Exacto. Necesitamos el paso del tiempo para que la imagen completa se revele. Sin tiempo no hay devenir. Y sin devenir, no hay posibilidad de alcanzar ese ser logrado. O sea, escuchándote, la analogía que me viene a la cabeza es la del escultor, pero llevada al extremo. Imaginemos a un escultor frente a un bloque de mármol enorme. Buena imagen. Ese mármol es el tiempo que se le ha concedido. Tiene los cinceles, tiene la visión en su cabeza, pero de repente, por pereza o por miedo a dar un mal golpe, decide no tallar nada. Se paraliza. Sí, se sienta en una silla frente a la piedra a ver pasar los días y los años. El mármol sigue ahí, intacto, pero la obra nunca emerge. No hay escultura, solo un bloque pesado y sin significado. Es una analogía que ilustra con una precisión escalofriante la advertencia de esta enseñanza. Si conectamos esto con la imagen general, vemos el riesgo real de malograrse. Malograrse. Qué palabra más dura. Lo es, porque la libertad humana es tan inmensa que incluye la terrible posibilidad de decidir no hacerse. Uno puede optar por vegetar. ¿Y entonces qué pasa con ese tiempo mármol? Pues que, al no asumir la tarea, el ser humano corre el riesgo de degradarse. Es mecánico, ¿eh? Si no avanzas hacia el verdadero yo, retrocedes. Te reduces al nivel de una simple cosa. Dejas de ser un proyecto, dejas de ser un Dasein. Exacto. Dejas de ser un Dasein lanzado hacia el futuro y pasas a ser algo que simplemente ocupa volumen en una habitación. Reaccionas pasivamente a los estímulos, pero no aportas ninguna dirección propia. Qué desolador. Tener todo el tiempo y el material a disposición y elegir deliberadamente la nada. Es el fracaso existencial supremo, sin duda. Ya, pero me hace pensar en otra cosa. Ese bloque de mármol no flota en el vacío y el escultor tampoco trabaja en la nada. Sabemos que la misión es esculpir y que el tiempo es el material, pero... Pero ¿cuáles son las herramientas y los límites del taller? Eso es, las herramientas exactas y las paredes de ese taller de la vida. Las conexiones aquí son fascinantes. Hablábamos de la herramienta principal, el cincel, que es la libertad. Sí, la libertad para dar cada golpe. Pero el entorno, el taller donde se ejerce, es lo que Oliver llama la circunstancia. Y es inevitable acordarse de Ortega y Gasset con su famosísima máxima de «yo soy yo y mi circunstancia». Fundamental. Y si no la salvo a ella, no me salvo a yo. Es que la circunstancia es la pieza que ancla toda esta filosofía a la Tierra, para que no se convierta en un idealismo romántico. Claro, algo totalmente desconectado de la realidad. Eso es. Nadie elige el bloque de mármol que le toca al nacer. No elegimos la época histórica, el país, nuestra genética o el contexto socioeconómico. Todo eso es la circunstancia. El taller viene de serie. Viene de serie, sí. Pero la herramienta, que es la libertad, dicta cómo respondemos a esa materia prima específica.
La grandeza no está en tener el mármol perfecto, sino en qué tallas con el bloque imperfecto que tienes. Entendido. Tenemos el cincel de la libertad y el mármol del tiempo dentro de nuestra circunstancia. Pero este taller tiene un horario de cierre y es un horario innegociable. ¿Te refieres al límite de la muerte? Me refiero a la muerte, ¿sí? Un límite absoluto. Y es crucial explicar la muerte aquí, no con morbo ni como una tragedia insuperable de película, sino con precisión ontológica. La muerte es el punto donde la tarea termina porque se acaba el material. Se acaba la arcilla. Se acaba el tiempo. Es el instante decisivo en el que el devenir, toda esa existencia en constante movimiento, cristaliza de forma definitiva y se convierte en esencia. El ser logrado queda fijado. Fíjate que al preparar esto pensaba en la dinámica de un examen importante. Estás en el aula, escribiendo, borrando, dudando entre dos respuestas. Todo es provisional en ese momento. Exacto. Tu nota final es pura potencialidad. Pero de repente el profesor da un golpe en la mesa y dice: «Tiempo, soltad los bolígrafos». Y ahí se acabó. En ese milisegundo exacto, la tinta se seca. Ya no puedes corregir nada por muy brillante que sea la idea que acabas de tener. Lo que está en el papel es tu obra final, es tu esencia. Es una analogía buenísima, de verdad. Es la radiografía perfecta de lo que Heidegger llamaría estar vuelto hacia la muerte. Hasta que no suena ese aviso de tiempo, todo es susceptible de mejora. O de empeoramiento, claro. También. Por eso la conciencia de nuestra propia finitud no debe ser un tabú. Al revés, es el recordatorio constante que dota de urgencia y de sentido a nuestra tarea presente. Le da peso a cada decisión. Claro. Piensa que, si tuviéramos un tiempo infinito, la decisión de quién queremos ser se pospondría para siempre. Diríamos, ya me construiré dentro de 1000 años. Al desaparecer el límite, la existencia pierde su peso. Visto así, si la misión es tan evidente, si tenemos las herramientas, la circunstancia y además sabemos que el reloj corre en nuestra contra, la pregunta es, ¿qué nos descarrila? Los obstáculos, las trampas del camino. Sí, Oliver describe trampas muy concretas. Y entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Hay un error que me parece súper cotidiano, el esencialismo estático. Ah, sí, esa es una trampa clásica. Suena muy técnico, pero es esa excusa tan comodona de creer que nuestra personalidad es una marca inalterable. Esa frase letal de, bueno, es que yo soy así. El famoso yo soy así y no voy a cambiar. Ese esencialismo estático es paralizante. Y va de la mano del sedentarismo existencial, que es instalarse en los logros pasados y decir, ya no crezco más. Me acomodo y listo. Eso es. Pero donde el análisis se vuelve verdaderamente agudo es cuando abordamos el concepto de alienación. El famoso Das Man del que hablaba Heidegger, el sé impersonal. ¿Vale? ¿A qué te refieres exactamente con el sé impersonal? A esa tentación magnética de vivir desde el anonimato. Hacer lo que se hace, pensar lo que se piensa o decir lo que se dice. Ya, diluirse en la masa. Prefabricadas de la mayoría, te anestesias. Te ahorras la angustia de elegir, ¿no? Tal cual. El Das Man es renunciar a la autoría de tu propia vida y cederle el cincel a la multitud, a cambio de confort y de aceptación social. Ostras, es que es sobrecogedor pensar en lo profundamente actual que es esto. Si miramos a nuestro alrededor, las dinámicas modernas parecen diseñadas para empujarnos de cabeza a ese Das Man anónimo. Sin lugar a dudas. Pienso en las redes sociales. Ya no es solo que la gente opine lo que opina la masa, es que hay un algoritmo diciéndonos exactamente lo que se debe pensar o lo que se debe odiar cada día. Los famosos trending topics. Exacto. Son la materialización perfecta del Das Man. Nunca en la historia ha estado tan normalizado subcontratar nuestra personalidad y renunciar a la tarea de ser nosotros mismos. Y esto nos lleva al núcleo de toda esta inmersión, que plantea una cuestión importante. Porque tras teorizar sobre todo esto, tenemos que aterrizarlo en la arena de lo cotidiano y lo espiritual. ¿Cómo se vive esto un martes por la tarde en el supermercado? Pues mira, la vida vista bajo este prisma se convierte en una aventura sin puertas. No hay salidas de emergencia. Y esto provoca un terremoto en cómo entendemos cosas como, por ejemplo, el pecado. A ver, ¿cómo se redefine el pecado desde la perspectiva de la tarea existencial? Cambia radicalmente. El pecado no es meramente transgredir una norma moral dictada desde fuera. No es como saltarse un semáforo. ¿Entonces qué es? O por dejarse arrastrar por ese Das Man. Qué fuerte. O sea, el pecado es desperdiciar el bloque de mármol. Eso es.
Y la espiritualidad en este sentido es la concienciación absoluta de esta tarea bajo la mirada de Dios. Es comprender que el taller no está vacío, que la obra tiene un testigo. Y eso le otorga una trascendencia brutal a cada acto. Al entender esa dimensión espiritual de la vivencia en lo cotidiano, nos damos de bruces con algo fascinante. No existen los segundos vacíos. No, el tiempo existencial no tiene huecos. Literalmente no hay lugar para el aburrimiento, porque cada instante es una oportunidad, como dice Oliver, para digerir una dosis de ser. Cada pequeña lección es un martillazo que esculpe nuestra fisonomía. Cada decisión cuenta. ¿Qué libro leer? ¿Cómo contestarle al vecino que está siempre de mal humor? ¿Cómo trabajamos? No hay tiempos muertos donde podamos soltar el cincel y decir, ahora no cuenta. Y ahí rematamos con el concepto de responsabilidad absoluta. Somos los fabricantes de nuestro propio futuro y esencia. Esta postura aniquila por completo cualquier posibilidad de victimismo. Ya no vale culpar al destino. Ni al destino, ni a los astros, ni a los demás. Por supuesto que las circunstancias pueden ser durísimas, no se niega el dolor. Pero la decisión íntima de dejarse degradar o de alzarse y esculpir algo de valor recae en nosotros. La autoría final es siempre propia. Pues fíjate, es un viaje verdaderamente denso, de esos que te obligan a mirar hacia adentro con una honestidad casi incómoda, ¿verdad? Sí, te quita todas las excusas de un plumazo. Hemos partido de esa diferencia radical entre el conformismo pasivo de una piedra y el vértigo de ser un proyecto inacabado. Hemos visto que el tiempo es la arcilla y la muerte el fin del examen. Y hemos destapado las trampas de la comodidad del rebaño, claro. Exacto. Llegando a la conclusión de que la vida cotidiana, por muy rutinaria que parezca, es el taller sagrado donde nos estamos esculpiendo constantemente. Ha sido un recorrido necesario para desaprender muchas inercias. Y para que esto no se quede en pura teoría, yo lanzaré una última reflexión para que la mente la mastique a solas. Adelante, a ver. Si acabamos de establecer que no existen los segundos vacíos y que cada decisión es un martillazo en nuestra escultura, cabría preguntarse, ¿qué forma exacta le está dando al mármol el siguiente paso que vamos a dar hoy, justo al terminar de escuchar este audio? ¡Ostras! Una de esas preguntas que te dejan con el cincel resonando en las manos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta reflexión, por mirar de frente a ese bloque de mármol en bruto que es la existencia. Ha sido un privilegio compartir este espacio. Quiero @caminoanimamundi.org.